Bueno, pues eh, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí en la inauguración de esta exposición. Muchas gracias a la Fundación Anselmo Lorenzo por dejarse embaucar en esta idea. También a la Fundación Salvador Seguí, que ha aportado algo de material. Básicamente esta exposición, si hacéis el recorrido y termina con una esquela de una persona, compañero de Madrid, que estuvo en la Coordinadora Antifascista de Madrid, en Acción Antifascista de Berlín, es de alguna forma un homenaje a él, pero también a toda la generación de gente que estuvo organizada durante unos años que fueron muy complicados en esta ciudad porque la intensidad de la violencia neonazi y ultra pues fue una intensidad criminal, básicamente. Entonces, bueno, he acotado la exposición a la década entre 1990 y el 2000 porque creo que tiene como un principio y un final muy claros. El principio es la caída del muro de Berlín, me parece que era el 7 de noviembre, ¿no?, de 1989, que de alguna forma trastoca muchas de las reflexiones que estaba haciendo la izquierda y de alguna forma también es el principio de una nueva ola neonazi en Europa, que tiene claramente un aire exterminador que viene del este de Europa y que se extiende a las calles de muchas ciudades, en concreto en las calles de Madrid. Emergió a partir básicamente también de un grupo que a algunos os sonará, que fue Bases Autónomas, que tenía también muchas conexiones con los ultras del Real Madrid, especialmente, y también con los del Frente Atlético, ¿no? Bueno, todo esto está en la exposición y termina con los atentados de las Torres Gemelas en 2001, que está en la última vitrina. Si hacéis el seguimiento veréis en la portada del periódico El Mundo, porque también entró una nueva generación y digamos que cambió un paradigma que ya se venía anunciando desde unos años antes de transformación con lo que fue el movimiento antiglobalización, ¿no? Entonces, bueno, la exposición está acotada a esa década, o está pensada muy en esa década, porque en el 20 de noviembre de 1988 este grupo, Bases Autónomas, atacó los puestos políticos de Tirso de Molina ante la falta de previsión de la gente que estaba allí reunida como todos los domingos, ¿no? Entonces, eso desencadenó que el espacio que se conocía como de la autonomía madrileña, que venía a ser el espacio comprendido entre las casas ocupadas, un montón de gente también libertaria, autónoma, que no se reconocía en los partidos políticos, que había empezado a juntarse en la Asamblea de Ocupas de Madrid, pues empezamos a pensar en que había que hacer una coordinadora de colectivos en la ciudad para defenderse de las agresiones, especialmente durante esas fechas, ¿no? El principio de la coordinadora antifascista estuvo muy marcado y ese desarrollo durante la década por lo que fue el 20 de noviembre, ¿no? La fecha del 20 de noviembre era una fecha que en Madrid pues tenías que andar con mucho cuidado, ¿no? No era la única fecha, pero sí la más especial. Entonces, bueno, en la primera vitrina de la exposición, si hacéis como un seguimiento desde el principio, desde izquierda, así como una U, la primera vitrina tiene que ver con esa, veréis que está el periódico ABC del 20 de noviembre de 1975, cuando a Franco le dan prácticamente por muerto, murió ese día, al día siguiente es cuando se publicó ya su fallecimiento. En esa vitrina está también el País Semanal, en el que se publica un reportaje sobre el golpe de Estado de Tejero, ¿no? Esta especie de ficción con muchas lecturas sobre lo que ocurrió, y está el periódico El Alcázar del 21 de octubre de 1982, cuando gana el Partido Socialista las elecciones, que si os fijáis en el titular pone España será pasada por la izquierda. En el editorial de ese número que está ahí expuesto, el editorialista de ese periódico, que era un periódico de la ultraderecha franquista, terminaba diciendo: queridos lectores, en estos momentos difíciles solo podemos daros un consejo: Dios nos pille confesados, ¿no? Porque ellos anunciaban como que la izquierda iba a llegar y les iba a fusilar, ¿no? Ahí hay un relevo evidente de lo que fueron la ultraderecha de esa época de la transición, una ultraderecha que ya practicaba un terrorismo como los atentados de las ahogados de Atocha. Está el periódico, la revista Triunfo, que habla del terrorismo, lo que se conoció como terrorismo negro. Y en esa primera pared lo que hay es una selección de carteles un poco de los 80, del movimiento libertario, previniendo un poco, bueno, lo que fueron como detalles de antifascismo que tenían mucho que ver con ese pasado anterior, ¿no? Ahí el primer cartel es 18 de julio, que fue un cartel mitiquísimo de la CNT, tachado, ¿no?, en recuerdo del golpe de Estado de Franco del 18 de julio.
Pero como os decía, a partir de los 90 cambia bastante el panorama. En la segunda vitrina veréis un poco ya Bases Autónomas, que fue solo uno de los grupos, quizá el más importante, pero tenía otros grupos que andaban en lo que se empieza a conocer como el Movimiento Nacional Revolucionario, que era mucho más callejero, más que una violencia más armada o más de terrorismo armado. Era una violencia además muy cotidiana, muy peligrosa, la que se enfrentaba además con armas, y que la prensa, como veréis también en la tercera vitrina, o en la segunda, perdón, la segunda, sí, la segunda y la tercera, lo trataba como de tribus urbanas, ¿no? Era acojonante porque estábamos teniendo chavales súper jóvenes, estábamos teniendo un montón de ataques, incluso muertes, como fue el caso de Guillem Agulló en Valencia, como el que fue luego más tarde de Ricardo en Alcorcón, y la prensa, los medios de comunicación anunciaban esto, lo veréis en la segunda vitrina, seguro es en la segunda, como un problema de tribus urbanas, ¿no? Como si nosotros fuéramos, no sé, pues yo qué sé, de una tribu en la que por ser de esa tribu, por nuestro aspecto físico, por las pintas que llevara la gente, pues podía ser víctima de un apuñalamiento, de un asesinato, un día cuando fueras a coger el búho, cuando fueras a coger el metro, o cuando estuvieras con tus colegas en un bar, ¿no? Y eso era muy frustrante, ¿no? Entonces, bueno, en la tercera vitrina sí que está cómo surge un movimiento en paralelo, que es la contrainformación, que empieza a decir, bueno, vamos a escribir nosotros y nosotras nuestros propios relatos de qué es lo que está pasando en nuestras ciudades. Y entonces el fanzine Molotov, la agencia de noticias UPA, que era una agencia de noticias en la que tú llamabas, tenía un teléfono para llamar para dar noticias y otro número de teléfono en el que oías un contestador con las cosas que había pasado en la ciudad. Entonces tú decías, agresión nazi, ha habido una agresión nazi en Leganés, y cada día se hacía un resumen que tú llamabas y en el contestador, las noticias de hoy, ha habido tal. Y era un método que utilizábamos mogollón de gente para informarnos de lo que pasaba. Pero había más publicaciones, está ahí la Hoja Ácrata, la revista Sabotaje, que era propiamente del movimiento autónomo y de su diversidad. En la segunda pared, todo este movimiento de la revista Sabotaje, el Molotov, las convocatorias del 20 de antifascista, todo esto se financiaba a través de conciertos que hubo en las diferentes casas ocupadas. La más importante de ellas, como veréis en los carteles, durante mucho tiempo fue Minuesa, que se ocupó a finales del año 88 y se desalojó el 18 de mayo del 94, y que vinieron un montón de bandas internacionales que a la vez también venían bandas de Estados Unidos, bandas de Alemania, bandas de Francia, pues también iban contando cuál era la experiencia de los colectivos antifascistas o de los colectivos autónomos que había en sus lugares de origen. Eran conciertos que convocaban 1.500, 2.500 personas, incluso alguno, hay un concierto ahí en La Nevera, se supone que es el concierto que más gente hubo en una casa ocupada, y según la prensa lo anunció que había llegado a haber 5.000 personas y se había quedado gente fuera, ¿no? Y eran conciertos en los que la gente estaba currando absolutamente por la voluntad. Nadie ganaba un duro, se pagaba a las bandas un dinero bastante casi simbólico, y había un montón de gente ahí que curraba, ponía las barras, ponía los generadores, ponía la electricidad, tiraba, y todo ese dinero iba siempre para el movimiento y para las campañas, ¿no? Entonces creo que merecía la pena reivindicarlo, ¿no? Y en la pared frente, la que está ahí de fondo, digamos que están los carteles de las 10 convocatorias de 20N, en realidad de las 9, porque la primera empieza en 1991, alrededor de Tirso de Molina, y consecutivamente van saliendo un poco pues todas las convocatorias que hubo, que empiezan precisamente, la primera gran manifestación fue después del asesinato de... La primera del 91 es en Tirso de Molina, pero ya la segunda es después del asesinato de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana, asesinada en Aravaca por un comando nazi que sale de la Plaza de los Cubos, y que fue la primera convocatoria, que fue de Atocha a Tirso de Molina, ¿no? Hay dos fotos de Álvaro Minguito, que yo también creo que son dos fotos muy representativas, porque una es de la convocatoria de 1996, que se conmemoró. Este movimiento antifascista no era muy memorialístico en ese momento, o sea, no hacía una recuperación, no estaba la recuperación de la memoria como una prioridad, sino más del enfrentamiento diario. Pero en esa convocatoria del 96 sí que se hace un paralelismo entre 1936 y 1996, ¿no? Como
El antifascismo sigue vivo y se reivindica ese antifascismo. Y en la que veis de No Pasarán, esa es una convocatoria de un 20N en la Universidad Complutense, porque uno de los escenarios clásicos de enfrentamiento con las bandas nazis en Madrid fue precisamente la Universidad Complutense y la Facultad de Derecho, o casualidad, hoy en día hay ciertos problemas con la justicia, que era un auténtico nido de bandas y de grupos nazis. En los recortes de prensa veréis también cómo Bases Autónomas ahí tenía bastante presencia. Y en el centro hay una secuencia que era un panfleto que se repartió sobre el 20 de noviembre de 1995, que quizá fue el más chungo, por utilizar una expresión, porque pocos días antes de ese 20N estalló una bomba en casa de unos compañeros y bueno, fue quizá de la década, fue el 20N más complicado de todos, pero si leéis el panfleto, que es largo, tiene varias cosas que son interesantes. Una que cifra el número aproximado de asistentes a la manifestación entre 4.000 y 7.000 personas, que dado los medios y teniendo en cuenta que en ese momento la coordinadora antifascista no podía estar dentro de la coordinadora antifascista ningún partido político, pues eran solo colectivos de barrio, autónomos y libertarios, pues tiene cierta capacidad de movilización. Otra de las cosas es que una de la persona que salió más herida de ese atentado a la vez era insumiso, que era otra de las cosas que teníamos sobre nuestras espaldas muchas de las personas de esa generación, que estábamos en busca y captura o con sentencias por negarnos a hacer el servicio militar obligatorio, con lo cual cualquier problema con la justicia agravaba la posibilidad de entrar en prisión. Y bueno, también creo que ahí hay un desarrollo a nivel gráfico bastante interesante del uso del rojo y negro, básicamente como los colores que determinaban un poco la presencia gráfica, a unos colores como mucho más diferentes. Y si os fijáis, el último cartel arriba a la derecha, de manifestación antifascista, ya utiliza un verde fosforito y el lema es: por los derechos de ciudadanía luchemos juntos, ¿no? O juntas. Quiero decir que hay para aburrirse a darle vueltas. La siguiente pared tiene que ver más con una frase precisamente de la Radical Guy, que era uno de los colectivos autónomos que había en ese momento, igual que Lesbianas sin duda, que era otro colectivo que había en ese momento, de que la lucha antifascista era una lucha por la supervivencia de nosotros como personas, como individuos, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de crónicas de atentados, hay un recorte de prensa de cómo cazaban homosexuales los nazis. El siguiente es cómo va entrando también el tema de la inmigración y de los derechos de ciudadanía para las personas migrantes dentro del discurso antifascista. Y la última pared, es un batiburrillo de carteles del resto del Estado. También hay un cartel zapatista, porque el levantamiento zapatista del 1 de enero del 94 también cambió muchas de las reflexiones, y hay una importante presencia de carteles de antifascismo alemán, que es precisamente el libro que vienen a presentar los compañeros y las compañeras de Bilbao, ¿no? Y termina la exposición con un recuerdo pues a las personas que durante esa década, que fueron bastantes, pues pusieron su cuerpo, o que pusimos el cuerpo, en noches y en días bastante desagradables de vivir, y en especial a la memoria de este chaval que os decía al principio, de David Gari Pérez, que murió en Berlín en 2008, en octubre de 2008, pero que fue un compañero muy implicado en todo este movimiento, que nos puso en conexión muy con el antifascismo alemán, que fue muy determinante el antifascismo alemán para muchas cosas, muchas reflexiones, ¿no? Creo que fue un movimiento esta década que hubo una enorme productividad de materiales. Aquí solo hay como unas pequeñas gotas de documentación. En muchísimas de estas revistas hubo muchísimas reflexiones también sobre el tema del patriarcado dentro del antifascismo, de prácticamente todo. Fue un movimiento que, a pesar de la juventud, le dio un montón de vueltas a todas las cuestiones que tenían que ver con lo cotidiano, que hizo también de la defensa de las casas ocupadas también, ahora que están tan criminalizadas por las bandas nazis como Desocupa y tal, como una apología de una forma de vida que no tenía solo que ver con las fiestas y conciertos, sino también con una forma de vivir en comunidad. Y en fin, eso es lo que pretende un poco esta exposición, que bueno, pues tiene múltiples lecturas. Y ya no os aburro más y os paso con el compañero de Bilbao. Espero que disfrutéis.
Un crema. Ha dado potente. Sí, señor. Kaixo, hola. Arrastillón, buenas tardes. Eskerrik asko. Gracias a todas y a todos por haber venido a este arranque de la exposición, que nos parece muy, muy, muy interesante. Y gracias por haber venido a la presentación de este libro. Yo me llamo Eduardo González, pertenezco al colectivo Sare Antifascista. Es un colectivo que el año que viene vamos a hacer de manera interrumpida 20 años. Y yo no vengo aquí como historiador, ni vengo como que me quiera apropiar del libro, ni nada parecido. Yo vengo a comentarlo como militante que se forma, como militante que tiene delante suyo una historia de un movimiento que compartimos con él muchas cosas, como ha dicho el compañero. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? Pues por el propio colectivo nuestro, por Sare Antifascista, que nace, como os he comentado, hace 20 años, y que dentro de nuestro ranking de qué hacer, ¿no? Porque es lo primero que te planteas, cómo afrontas toda esta historia en 2005, pues tuvimos muy en cuenta el tema de la memoria histórica, que cuando aquello todavía no había arrancado, pero ya se empezaba a traslucir que de todo eso de que nos habían ocultado, de que no era el momento de hablar y demás, pues sí que ya iba siendo hora de que se hablaría. Nosotros, a diferencia con lo que pasaba aquí en Madrid con las bandas nazis que ha comentado el compañero, la pelea en Euskal Herria era el Estado. Entonces, en aquellos momentos, después de que hubiera pasado todo el tema de la AAA, del Batallón Vasco Español, de los GAL, pues ya el enfrentamiento directo era con el Estado, ¿no? En la calle, con las organizaciones populares, con el mundo de la política, era el Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, veíamos con perspectiva vasca todo lo que estaba pasando aquí, todo lo que estaba pasando en Cataluña, en los países catalanes, en Valencia, ¿no? Con lo de Guillén y compañía, pero lo veíamos con esa perspectiva, ¿no? O sea, mucha gente visitaba Euskal Herria y decía, joder, comparado con lo que nos está pasando en Málaga, en Zaragoza y tal, pues eso es un paraíso. Bueno, paraíso, nosotros nos pegamos con el Estado, el gobierno es el que ejerce la violencia y aquí no necesitan de nazis, porque ejerciéndola a ellos, pues no les hacía falta. Esto ha cambiado, ha ido evolucionando, y cuando nosotros empezamos a ser sensibles a ese cambio, pues fue cuando dijimos, bueno, a futuro vamos a tener un problema, esto va a haber lo que tratar como lo está tratando el resto de la gente en el resto del Estado español y en el resto de Europa, y en Euskal Herria pues nos va a hacer falta pues un movimiento antifascista, un colectivo antifascista que empiece a mover estas cosas y que empiece a funcionar, ¿no? Entonces fue ese un poco el arranque de Sare Antifascista pues hace 20 años. Y con ese tema de la memoria histórica, pues vemos, pues después de dar una vuelta por aquí, de hablar con los compañeros, de hablar con mucha gente, pues todos esos vasos comunicantes que tenemos con el antifascismo madrileño, desde Euskal Herria, de Euskal Herria a Madrid y de Madrid a Euskal Herria, ¿no? Nos echamos para atrás, 36 milicias antifascistas vascas, trabajadores, estudiantes, que se alistan en la defensa de Madrid, que van a la zona de universidades a pegar tiros, y que se vuelcan por Madrid y que se implican totalmente en la defensa de Madrid, ¿no? Hay un legado ya anterior cultural durante la República y demás, pero bueno, a esta gente les pilló aquí, eran estudiantes, eran trabajadores y de alguna manera pues había que aportar y desde Euskal Herria, desde su nación, desde sus ideologías diversas, porque tenían diversas ideologías en esos momentos, no solamente una, pues dieron su aportación y dieron su lucha y dieron su sangre, ¿no? A partir de ahí, pues también muchos lazos comunicantes en el antifranquismo. Nuestro regalo, y así lo pienso y no tengo ningún problema en decirlo, la aportación más importante fue el tema de Carrero Blanco, así tal cual.
Y luego a partir de ahí, pues mucha lucha con mucha gente que había en esos momentos en las cárceles como Carabanchel y demás, ¿no? Los presos los traían para acá, los tenían acá, mucha gente de Madrid solidaria con nuestros presos, las familias bajaban, subían, y bueno, así nos pasamos pues muchas décadas, ¿no? Luego vienen momentos pues muy chungos, ¿no? Porque para nosotros también en un 20N todo el tema de Josu Muguruza y de Santi Buruar, pues los matan por lo que les matan. A partir de ahí, pues bueno, están los casos de Carlos Palomino. No le pilla mucho de familia de Euskal Herria, pero es ahí una pequeña parte que deben de vivir en Sondica, que cuando Mavi la invitamos a ir a Bilbao a dar una charla con Erlanz, con el abogado, conseguimos un sábado a la mediodía llenar una sala de la Bolsa, del centro cívico de la Bolsa, y metemos un sábado a mediodía a 100 y pico personas porque lo de Carlos estaba muy fresco. Y allí la conocimos, pudimos estar todo un día con ella y nos contó un montón de cosas y demás. Y bueno, ese era nuestro punto de unión. Luego también es cierto que nos pilló fuera de todo el tema del noviembre tan sangriento que tenemos por muchos motivos. Nos pilló también el tema de Aitor Zabaleta, un 8 de diciembre en el campo del Atlético de Madrid, que ya sabéis todo lo que pasó allí. Y esos lazos pues los hemos seguido manteniendo. Nosotros como colectivo pues fuimos a Alcorcón una vez a dar unas charlas a la escuela taller, estuvimos por allí. Con el tema de la memoria histórica nos metimos a trabajar muy fuerte con la querella argentina. Estuvimos en el ayuntamiento de aquí de Madrid con Carmena, vimos que aquello no tenía salida, que aquello era un callejón que no iba a ninguna parte. Y luego con los compañeros de la CNT, pues un día nos dio por subir a Cuelgamuros y ahí estuvimos 3 horitas concentrados a la puerta, viendo pasar a los fachas, a la Guardia Civil que miraba para el cielo. Llevamos una pancarta en euskera, les debió parecer peculiar y se pusieron a escribir lo que ponía en la pancarta a ver si estábamos haciendo el mal o qué estábamos haciendo los vascos por allí. Y esas son un poco nuestras relaciones con Madrid, o sea, de una manera interrumpida por los que nos precedieron y por nosotros mismos, que son más de 80 años y yo creo que eso hay que mantenerlo. Y por eso precisamente hoy estamos aquí, encantados de estar con vosotras, con vosotros. Y no solamente hablar de nuestro libro, como dijo aquel que salió en la tele, sino hablar de las cosas que nos unen, que muchas veces pues en el día a día no se ven reflejadas, pero hay mucho bueno y esperamos que siga siendo así. Y bueno, aparte de la presentación de lo que es nuestro colectivo, que posiblemente muchos lo sigáis por páginas web, por redes sociales y demás, porque somos bastante pesaditos en el tema de informar de todas las cosas que pasan, sin que otros nos vengan a contar batallitas, que la mayoría de las veces son mentiras, como se ha llamado toda la vida, ahora se llaman fake news y bulos y demás. Y nosotros, pues bueno, intentamos trasladar pues la realidad, lo que está pasando, lo que puede interesar en Euskal Herria, lo que puede interesar aquí a nivel internacional y sobre todo que la gente esté informada y formada. Porque al final son 2 armas súper potentes y que hay que fomentar desde el primer momento, ¿no? La formación, la cultura, que la gente sepa las cosas de primera mano, que no se las vengan contando con un montón de filtros, que al final la verdad se queda en algo, depende cómo lo cojas, pero viene muy machacada. Y entonces esa ha sido un poco nuestra aportación durante estos años. Y dentro de las actividades que realizamos, pues bueno, tenemos una distri con libros, material que hemos ido recuperando, libros que hemos ido editando. Trabajamos mucho con la DDT, con la distribuidora
anarquista libertaria por excelencia de Bilbao, de Euskal Herria, ¿no? Porque esta gente ya tiene casi 50 años de historia, desde que empezó con Niquiniano, pasó luego a ser Gatazka, la de ET, que es el tema del sello musical y todo esto. Pero bueno, ya éramos consumidores de literatura, de libros, de material que se vendía en la tienda, desde Niquiniano, y luego cuando apareció Sare Antifascista, empezamos a recopilar al principio títulos que estaban descatalogados, que los volvíamos a editar, y ya con el tiempo hemos ido editando cosas nuestras propias, ¿no? Y luego dentro de las actividades, pues bueno, nos han involucrado con muchas cosas. Vox últimamente nos tiene bastante cruzados, nos han hecho ir a declarar a los juzgados por las cosas que hacemos, por las cosas que supuestamente hacemos y todo esto. Y bueno, a buen entendedor, poco más, ¿no? Ya lo pilláis. Y luego está el día a día, ¿no? Pues el afrontar jornadas electorales, propuestas electorales a nivel del Estado español, a nivel municipal, a nivel de Goalde, tanto en Navarra como en la CAF, que bueno, desde que han aparecido los impresentables esos de Vox, pues bueno, la cosa electoral se anima un poco, ¿no? Y entonces ha habido mucha respuesta en Euskal Herria con el tema de las campañas electorales, porque es donde intentan sacar pecho, intentan meterse dentro del tejido político-social, pero bueno, en todo este tiempo no lo han conseguido y no creo que lo consigan. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el Parlamento de Nafarroa y en el de la CAF están presentes, pero vienen a ser los residuos de los votos que al final llegan al mínimo ese que les da opción a tener una silla en los parlamentos. Pero durante 4 años, 365 días que tiene el año, poco o nada se les ve en la calle, ¿no? Al final todos son golpes de efecto, porque nos viene el Ortega Smith, porque nos viene el Abascal, porque nos viene no sé qué, intenta un poco pues enmierdar el ambiente y demás, pero claro, a eso le tienes que dar siempre una respuesta, ¿no? Ya veníamos un poco curtidos de los años 2007, dos años después de que empezaríamos con el colectivo, porque por entonces el que nos hacía las visitas era Inestrillas, venía con toda la troupe de Falange, iba Hernani, iba Bilbo, iba Gasteiz, y bueno, tenía la respuesta que se merecía y que la gente pedía, ¿no? La gente daba lo que tenía que dar y ahí estábamos en la pelea. Y luego hemos tenido muchas charlas, muchas presentaciones y demás, y dentro de esas actividades pues nos inventamos una brigada de 20 días con gente de Euskal Herria, sobre todo de Vizcaya, Alemania. ¿Para qué? Para conocer y para formarnos. Porque en aquellos momentos, a nivel institucional, a nivel de los partidos, ya sí que se empezaba a hablar de la memoria histórica, pero claro, nos pusieron un tío al frente de Gogora, que es el Instituto de la Memoria de la CAF, que bueno, que se cogió un fin de semana con los gastos pagados, se presentó en Holanda en el Museo de Ana Frank, estuvo una mañana, estuvo una tarde y ya era conocedor de todo lo referente a la memoria histórica. No tenía más. O sea, con eso fue, con eso volvió y al día siguiente a dedazo le dieron el cargo, ¿no? Y nosotros pensamos que, bueno, que nos habíamos preocupado mucho, bastante con irnos formando, con irnos conociendo a nivel del movimiento memorialista y demás, de los viejos militantes, que todavía quedaban algunos, que ya se nos han ido yendo muchos, como es el caso de Félix Padín, militante de la CNT, que aquí la FA le sacó el libro de su biografía, que cuenta toda la experiencia de la guerra, del franquismo, de su militancia política y demás. Y nosotros pensábamos que nos teníamos que formar todavía aún más para ser mejores que esta gente que está en las instituciones, y nos fuimos a Alemania. Hablamos con gente de la universidad, hablamos con gente de colectivos, de movimientos sociales, de movimiento antifascista. Ya conocíamos a gente, por ejemplo, en Hamburgo,
muy relacionada con el tema futbolero, San Pauli, ya conocéis un poco la realidad de todo ese tema. Pero nos tocaba, pues bueno, acercarnos a la capital, a Berlín, a ver lo que había pasado en Berlín en los últimos años, sobre todo lo que ha comentado el compañero después de la caída del muro y todo esto, de hablar sobre todo con la gente, que nos lo contarían de primera mano. Y en ese viaje que hicimos, en esas charlas, en esas reuniones, en ese conocimiento, pues nos encontramos con Berlanger. La gente de Berlín nos propuso un recorrido histórico por la Alemania de la Revolución de los años 10 del siglo pasado, todo el tema Rosa Luxemburgo y todo esto, ¿no? Y vamos, el tío es un fenómeno, así de claro. Tampoco no es un historiador al uso, es un militante, pero es un militante que ha llevado su formación política y como militante histórica, vamos, al límite, ¿no? O sea, a cualquiera de una universidad no le quita nada. Y estuvimos allí 2 horas con él y tal, y bueno, conocíamos que Antifascista Acción de Berlín en los últimos años, pues en los años 80, 85 y demás, había sacado como una especie de fanzines contando la historia del movimiento, pero algo muy breve, también no era que se metería mucho con el tema. ¿Y a quién se lo encargaron? Pues a ver, haznos esto, lo vamos a publicar, vienen ahora los aniversarios, vienen ahora fechas importantes para que nosotros salgamos a la calle y demás, y queremos tener esto. En aquellos momentos tenían una distribuidora muy fuerte en Berlín, con camisetas y demás, y hacían unas campañas muy, muy, muy fuertes. O sea, todas las campañas primeras de la gente con el tema del G20 y demás, más luego las respuestas antifascistas que hacían en la calle, primero contra la UPD, luego ahora con la FD, con todos los grupos neonazis autónomos, con todo el tema de la música, con todo el tema de los ataques a los refugiados en los años 90, cuando iban los fines de semana a lanzar cócteles Molotov contra las casas de refugiados o los centros donde acogían refugiados y demás. Pues bueno, esta gente, dentro de sus dinámicas que hacían, sacaban esos boletines y contaban la historia del movimiento, ¿no? Este se fue documentando más, iba recopilando más cosas y fue cuando sacó un primer libro que yo creo que tiene cerca de 200 y pico páginas, si no mal recuerdo. La cosa fue muy bien. Volvió a sacar un segundo libro, segunda edición. La cosa siguió yendo muy bien. Le llegó un ofrecimiento de París, de una librería libertaria muy conocida, para ese trabajo que ya tenía, traducirlo al francés. En el Estado francés también ha ido muy bien. Y nosotros en aquel momento pues le hicimos el comentario, oye, ver, y si se hiciera una traducción al castellano, ¿cómo iría esto? Y nos dijo que sin ningún problema, que él ponía a disposición la información, los libros, nos pasaba la plantilla de la maquetación, las fotos, con toda la información y demás, pero que bueno, que iba a ser un poco trabajo pim pam, porque traducirlo pues no iba a ser fácil porque había mucha información. Y porque, bueno, pues la idea que nosotros teníamos desde el principio era hacer la traducción y todo el trabajo desde un tema militante, como habíamos hecho el resto de los libros y el resto de material que tenemos, ¿no? La cosa fue al principio poco a poco, repartiendo los trabajos de los capítulos para que se fueran traduciendo y demás. Luego había que hacer una corrección, había que hacer unas lecturas, a ver si todo estaba correcto, si todo iba bien y demás. Y cuando lo teníamos ya bastante avanzado, pues vino la pandemia. Y ya sabéis todo lo que pasó con el tema de la pandemia, la cosa se complicó, no sabíamos para cuánto tiempo iba a durar lo del bicho, que si 1 año, que si luego 1 año y medio, 2 años, y eso pues fue ralentizando mucho, ¿no? Nosotros nos comunicábamos con Ver a menudo.
y le decíamos, oye, que esto va, que esto sigue, que esto no ha parado, que ya tenemos más de la mitad, que tenemos el 75% y demás. Y en una de esas últimas comunicaciones nos dice, hay un problema. Digo, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo he actualizado. Porque he tenido tiempo, porque he estado estos 2 años en casa, no sé qué, no sé cuánto, he seguido recopilando, he seguido ordenando todas mis notas, mis archivos y demás, y para aquí, para allá. Y ahora mismo estoy en disposición de actualizaros más capítulos y todavía he arrancado con uno más y os puedo decir que si todo eso se comprime en un libro, podemos decir que vamos a hacer desde 1922 hasta 2024. Entonces este libro está al día. Está al día. Claro, para nosotros fue muy heavy que decir, bueno, vamos a sacar un libro con 300 páginas y ahora pueden ser 400 con las fotos, no sé qué, no sé cuánto, pero ¡boom! Nos manda más capítulos, lo tenemos que meter, lo tenemos que traducir, más fotos, más tal, y al final nos hemos ido a casi 600 páginas. 600 páginas con trabajo militante, voluntario, y aquí está desde hace ya un mes y pico que hemos empezado a moverlo y a distribuirlo. Ese es un poco el making of de todo lo que ha sido engendrar este libro, ¿no? Para que nos entendamos. A partir de ahí, por lo que os he comentado, yo no soy un historiador, pero sí que este libro es una guía en sí, es una herramienta para conocer nuestra historia, la historia del movimiento, y para que la gente se enganche y lo conozca de una manera fácil y sencilla. Si te vas al índice, todo arranca en ese principio que es un movimiento que es respuesta de, y es cuando nace el fascismo, ¿no? Ahí, pues nos tenemos que poner en el tema de que esto se ha hecho desde la perspectiva alemana, pero en aquellos momentos donde el fascismo surge, digamos así, con fuerza, no es en Alemania, sino es previo antes en Italia. Y si nos ponemos a hablar con historiadores y demás, claro, tú dices, Mussolini, años 10, se va del socialismo, se forma su partido, empieza a crear lo que es el fascismo, el nacionalismo italiano, el no sé qué, no sé cuánto. Pues si lo miramos con perspectiva, aquí en el Estado español, pues también tuvimos ese arranque, que fue con la dictadura de José Antonio Primo de Rivera, porque era autoritario, porque era imperialista, porque era colonialista, porque ya tenía un ADN que ya iba marcando. Le faltó el tema más ideológico, más de defensa del capitalismo, de las élites, de demás, pero aquí en el Estado español ya se apuntaban maneras. ¿Quién lo fue rematando con el tiempo? Pues al final fue el salto a Italia con Mussolini, que venía de un periódico, que era periodista, que estaba dentro del Partido Socialista, que hay por diversos motivos y causas y demás, pues no encajaba o no se vio de la manera que él quería verse como ya jefe de todo aquello, y toma la alternativa y crea el movimiento antifascista y todo lo que se opuso desde los años 10 hacia los años 20. Ese es el enganche que tiene la gente de Alemania. ¿Por qué? Porque Hitler se fija en lo que pasa en Italia, en ese referente que ha surgido y que, vamos a decirlo así de coloquial, pues al Hitler le mola lo de los uniformes, le mola el militarismo, le mola ese discurso, y de alguna manera, pues en la Alemania pre-nazi ese discurso se va copiando, se va adaptando con cosas, con tal, pim, pam, pum, y ya se crea esa alianza entre fascismos, el fascismo italiano y lo que va a ser el nacionalsocialismo alemán. Luego vienen las alianzas en la que se nos mete por el medio el Francisco Franco de Marras,
con unos intereses muy claros, que es el golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936, de que necesita ayuda tanto de Italia como de Alemania para tirar con eso para adelante. Y mientras tanto, pues en Alemania Hitler pues va haciendo su camino, ¿no? Primero metiéndose en la política, intentando dar un golpe, luego de nuevo intentando meterse en la política, en el tema institucional, con todo el tema de la creación en la calle de las SA primero y luego de las SS. Y en ese punto de inflexión, ¿quién son más los que sufren? Pues son los movimientos de izquierdas más revolucionarios, ¿no? El anarquista libertario, el socialista, así como PUN, porque luego está, aparte del socialista, la socialdemocracia, que está institucionalizada en el Parlamento alemán, y luego está la gente comunista, ¿no? El Partido Comunista de Alemania. Pero todos por igual acaban sufriendo la violencia nazi, y todos por igual acaban entrando en los campos de concentración que hace el nacionalsocialismo y que duran hasta mayo del 45, que es cuando pierden la guerra, el tema militar. Entre tantas, pues bueno, la gente del Partido Comunista de Alemania se organiza y crea Acción Antifascista Acción. En esos momentos también había grupos anarquistas y libertarios de autodefensa. Las calles era todos los días una fiesta, de hostias para arriba, hostias para abajo, gente armada, gente disparándose. El tema fuerte de la violencia está claro que lo acaban llevando los nacionalsocialistas, los nazis, que son al final los que ganan en las calles, los que le ganan a nivel institucional y político, y nuestra gente, la gente de izquierda es más anticapitalista y demás, pues acaban en los campos de exterminio, al principio campos de concentración, de trabajo, pero bueno, es un periodo ahí de 10 años que son aniquilados, exterminados y demás, ¿no? Entonces ese primer arranque de respuesta antifascista, antinazi, pues básicamente desaparece, ¿no? Se queda en muy poco porque nadie se atreve y porque es aplastante, es un rodillo lo del nacionalsocialismo. Hay pequeños arranques de resistencia en esos momentos, están las Rosas Blancas, está todo el tema que habréis visto seguramente por ahí, la película del tema de Valkyria, que son oligarcas nazis, la burguesía alemana, que ve eso que ya no empieza a tener salida y le quieren dar una respuesta, intentan varios atentados contra dirigentes nacionalsocialistas, contra el propio Adolf Hitler, y todo eso mientras realizan una serie de invasiones, ocupan países, se crea pues esta alianza contra los nazis, con los franceses, con los ingleses, con los norteamericanos y con la Unión Soviética, ¿no? Unos en un frente, otros en otro. Empiezan a pegar caña al Hitler. Hitler va retrocediendo, hasta que al final en el 45 pues pierde la guerra, ¿no? Los rusos entran en Berlín, los americanos y los franceses y los ingleses llegan casi a la par también a Alemania. Y bueno, todo el mundo se las da muy de felices, pero la felicidad no es tal. ¿Por qué? Porque en esos momentos, aunque Alemania haya sido derrotada militarmente, el 8 de mayo del 45, el 9 de mayo del 45, el 10 de mayo del 45, se calcula que en Alemania todavía quedan 8 millones de militantes del Partido Nacional Socialista. Más luego todos los soldados, todos los mandos que han sido prisioneros, que están en campos de concentración y demás, que de alguna manera todo eso se tiene que gestionar.
Más adelante vendrán los juicios por todos conocidos de Nuremberg y demás, que hay uno que es muy fuerte, muy potente, porque están casi todos los oligarcas, no todos porque muchos emprenden la huida, destino Oriente Medio, destino Sudamérica y demás, destino Estado español, porque Franco acoge a muchos más de los que la gente se piensa, con este tema de la memoria histórica, y si algún día no desclasifican documentos que tienen por ahí que no abren las cajas, saldrán muchos nombres, saldrá mucha mierda, pero de momento, 50 años después, todavía lo siguen ahí trincando para que no se conozca, porque ahora pues ya no son los nazis que vinieron, pero sí que son los hijos, son los nietos, son los sobrinos. Es ese árbol genealógico que al final lo que tienen con aquel abuelo nazi que llegó de las SS o de lo que fuera es la pasta que dejó. Porque a esta gente lo que no le faltaba era dinero que trajeron para acá, que venía del Holocausto, de todo lo que habían rapiñado por toda Europa, que rapiñaron a los judíos, que rapiñaron a todo el mundo, a los estados y demás, ¿no? Entonces ese era un poco lo que había en Alemania, ¿no? Pretendían una reconstrucción política, económica y demás, pero a su vez, lo que en un momento primero que nos tenemos que creer, que era que se intentaba la desnazificación, que esa palabra ha vuelto a surgir con todo el tema de Ucrania y demás, se empezó a ver que aquello iba a ser imposible, ¿no? Que los aliados norteamericanos, ingleses y franceses, marcados por el capitalismo, que la zona que controlaban pues iba a ser la zona occidental, ¿no? La zona de, como decía el Evaristo, ¿no? Ven a este mundo libre sonriendo, ¿no? Salta el muro de Berlín y todas estas cosas. Pues bueno, pues era lo que teníamos por aquí, ¿no? Lo que pasa es que toda esa construcción, ¿con quién la empezaron a hacer? Con los propios nazis. Tenemos el Parlamento alemán, que al que ponen como presidente había sido un ex-nazi. Y en aquellos momentos no había un antifascismo militante. Todo estaba volcado en los cazanazis. Judíos o gente que había pasado por campos de concentración, que veían que los que habían sido sus torturadores, sus asesinos y demás, pues no habían sido enjuiciados, ¿no? Y en algún sitio se tenían que meter y entonces había que buscarlo. Entonces es un cachete famoso que se mete en el Parlamento de Occidente, al que pusieron como presidente de Alemania y con la acusación de una mujer cazadora de nazis diciendo: tú eres el primer nazi, ¿qué haces tú aquí en este puesto? Otros ejemplos los tenemos, por ejemplo, en la OTAN, ¿no? El pacto de la OTAN al final se forma y tal, ¿y con qué militares tiran? Otra vez con nazis. Dicen, bueno, pero estos no son nazis malos. Ah, vale. Nos quedamos más contentas. No son nazis malos. Bueno, eran de la Wehrmacht, no eran de las SS, no sé qué, no sé cuánto. Vale, joder, menuda excusa. Y así formaron la OTAN. Así arrancaron con la OTAN. Y con la Unión Europea, pues no mucho más distinto. Al final, pues bueno, se trataba de capitalismo puro y duro, del libre mercado, de todas estas cosas que siempre nos han contado. ¿Y con quién lo van a hacer? Pues van a hacerlo con empresarios muy fuertes, muy potentes, tanto en Bélgica como Holanda, como en Luxemburgo, como en Alemania, que habían estado en el negocio de la guerra, con el carbón, con el hierro, pues para fabricar armas. No para imprimir libros, sino para fabricar armas. Y es gente que manejaba mucho dinero, que sabían que era manejar mucho dinero y que sabían cómo hacer dinero y hacer otra vez un militarismo con la Unión Europea y con la propia OTAN. Y en esos momentos, pues bueno, ese espacio temporal, ese arco cronológico que en el libro te va narrando, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, Alemania se consolida en los dos bloques, la partición y demás, el bloque soviético, el bloque de Occidente, la vida sigue adelante, sigue la reconstrucción, los cazadores de nazis siguen adelante, pero de alguna manera en Alemania empiezan a pasar cosas.
te encuentras que Alemania, para volver a potenciar su industria, su economía, tira de inmigrantes. Muchos son inmigrantes españoles, portugueses, italianos. Entonces ahí empezamos a ver el futuro, cómo van encajando las piezas, ¿no? Eso va a generar problemas. Va a generar problemas con esos 8 millones de paisanos que seguían perteneciendo al partido nazi, que seguían teniendo el carné del partido nazi, que seguían teniendo las insignias del partido nazi, que en zonas como en Múnich pues hacían aniversarios, hacían cumpleaños, celebraban el cumpleaños de Hitler en abril, cosas de estas, ¿no? Cosas de nazis. Y seguían funcionando y seguían haciendo cosas, y eso la gente, parte de la población, lo empezaba a ver con mucho recelo, con no atreverse, con un decir a dónde vamos a llegar, que es como suelen pasar las cosas. Eso va evolucionando, sigue adelante, la economía se estabiliza. Bueno, la reconstrucción ya es un hecho en sí, Alemania empieza a pitar otra vez a nivel internacional y ya son segundas generaciones de inmigrantes los que van llegando a Alemania. Y eso sí que empieza a crear un problema, porque esas segundas generaciones pues ya vienen de Turquía, sobre todo. Hay una comunidad turca de primera generación que es muy potente. Y ahí ya empieza a verse otra vez de aquella herencia nazista todo el tema pues supremacista y demás, ¿no? La raza aria, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, sobre todo, muy potenciado por esos nazis. Por esos nazis viejos que habían pertenecido al Reich, que encima para esas alturas pues económicamente se habían recuperado con lo que habían robado, en los negocios que se habían metido, con sus representaciones políticas e institucionales que nunca las habían perdido, jueces, militares, policías, médicos, alcaldes. O sea, el tejido social seguía cojeando mucho de esos 8 millones de nazis que habían quedado después de la guerra. Y ya nos metemos a finales de los años 70, a principios de los años 80. Y eso que hacían en petit comité, en reuniones, en clubs y demás, de alguna manera con la aparición del partido el partido que es ahora como AfD, se empieza a visualizar tanto en el Parlamento alemán como en las calles. Se empiezan a hacer las primeras manifestaciones neonazis, con mucha participación de nazis, pero ahí ya meten a la juventud. Se empiezan a crear los primeros grupos autónomos nacionalsocialistas, que empiezan a coger mucho la estética y las formas de la izquierda. Es una copia y pega, que diríamos ahora, en muchos sentidos, y cogen tres caminos. El recuerdo a los nazis, de dónde vienen, el futuro que para ellos es su nuevo movimiento y el nuevo partido político que en esos momentos empieza a entrar en el Bundestag y empieza a entrar en muchos ayuntamientos y demás. Y entonces a eso se le empieza a dar una respuesta en las calles. Y es cuando se recupera lo que es acción antifascista. Yo creo que es de las pocas cosas que se puede decir que, joder, que ya era hora que la izquierda aprendería algo de los errores cometidos y de las cosas mal hechas, ¿no? Hay una sección, una parte de esa gente que empieza a responder, que viene del lado comunista, del lado socialista, sobre todo con mucha influencia del bloque soviético, de la otra Alemania y demás. Y luego hay otra parte que viene del mundo anarquista, del mundo libertario, del mundo autónomo. Y hay una confluencia. Y en esos pactos que se hacen, vamos a decir, naturales, pero obligados por las circunstancias, no nos vamos a dar caña entre nosotros, el enemigo lo tenemos ahí enfrente, vamos a aprender una puta vez
y vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Y cosas como el logo, que en un primer momento son 2 banderas rojas, porque viene de lo que hemos comentado antes, de una rama del Partido Comunista de Alemania. Dicen, vamos a respetar ese logo que pone la bandera negra por delante, como vamos a respetar por igual el que pone la bandera roja por delante. Entonces habrá cosas que se organicen y habrá cosas y tal que sea así, y habrá otras que van a ser así. Pero al final vamos a funcionar y vamos a organizarlo por lo que nos une, que es luchar contra esta gentuza. Y con esa cosa tan básica, pues se empieza a tirar para adelante y se empieza a dar una respuesta muy dura en las calles a los nazis. Está claro que enseguida va a salir la policía, como siempre, a defender, pim, pam, pum, pero bueno, la gente no se echa para atrás y demás. También muy apoyada y respaldada por ese entorno político-social que hay en esos momentos, porque en los años 80, tanto en Berlín como en un montón de ciudades de Alemania, hay un movimiento de ocupación muy potente y demás, y dentro de las casas ocupadas, que ya no solamente son casas, es que son bloques, es que son barrios, pues el movimiento antifascista lo tiene más fácil para organizarse y para prepararse y demás, ¿no? Y lo que decía antes el compañero, muchos de esos carteles que tenemos ahí de los años 80 es lo que reflejan, ¿no? Lucha en las calles, lucha coordinada, lucha autónoma, poniendo lo mejor de cada familia política en la lucha del enemigo común, que es el nacionalsocialismo y los nuevos y los viejos nazis, ¿no? Y bajo esos parámetros pues se mueve un poco lo que son los años 80 y los años 90. Ahí vuelvo a enlazar, y enlaza el libro un poco con lo que comenta el compañero, ¿no? De lo que aquí en Madrid se vive, de lo que está pasando en Alemania. La manera de organizarse, la manera de funcionar, la manera de aprender de cómo allí han podido resolver los conflictos históricos de la izquierda y cómo desde un punto de vista de unidad y de ser inteligentes vamos a luchar todas juntas contra el enemigo común, ¿no? Es un poco en esas coordenadas cómo empiezan a funcionar pues, las coordinadoras y las plataformas antifascistas, no solamente en el Estado español, sino también vemos su reflejo, por ejemplo, con la gente de Italia. En Italia eso también se vive en los centros sociales ocupados. También eso se vive, por ejemplo, en Grecia. ¿Cuál llega a ser el punto de inflexión? Pues el paso del tiempo y esa caída del muro de Berlín, que es un poco lo que marca la diferencia y lo que marca todo un antes y un después, ¿no? Aunque durante unos años se sigue funcionando igual y se sigue haciendo las mismas cosas, está claro que ha habido un cambio, está claro que hay muchos factores, porque todos los países tampoco no son iguales. No es igual lo que pasa en Italia con lo que pasa en el Estado español, no es igual lo que pasa en Portugal con lo que pasa, por ejemplo, en la propia Alemania, no es igual lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en la Irlanda que tienen enfrente. Cada fascismo, cada movimiento antifascista en toda Europa tiene sus especificidades y tiene sus historias y tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? Y eso en la etapa ya de los años 90 pues empieza a reflejar, ¿no? Y eso en otro de los capítulos que viene aquí en el libro pues se empieza a ver las diferencias y los que hay. Hay muchos temas que son importantes. Esto en sí, toda la cartelería y demás, joder, los cambios se ven totalmente, ¿no? Ahí a partir de los años 90, cuando empiezan los ordenadores y demás, los diseños cambian totalmente, ¿no? Los que hacen el logo en los años 20, en los años 30, eran ilustradores de plumilla. La gente que empieza con los diseños de los carteles nuevos son unos auténticos máquinas, ¿no? Es una gente que está alrededor del arte, de las cosas alternativas que se hacían en Alemania, que se hacían en Italia, en un montón de sitios, y todas esas cosas buenas se van cogiendo, se van intercambiando y bueno, no es un copia y pega, ¿no? Porque cada uno le pone su punto, ¿no? Entonces tú ves un cartel alemán y ves los carteles de aquí de Madrid
Y todos tienen esa línea continuadora de dónde vienen y a dónde se pretende ir, ¿no? Y ves los carteles italianos y ves los carteles ingleses y demás. Cada uno tiene su lucha, cada uno tiene su historia, pero básicamente se lleva una línea, ¿no? Para que todo el mundo dentro del fascismo en Europa sea reconocible, ¿no? Empezando por el logo, el no diferenciarse los unos de los otros y demás. Y ya nos metemos en este nuevo siglo, donde las cosas ya han cambiado impresionantemente. Lo que era el viejo capitalismo enfrentado desde el siglo XIX, siglo XX, se queda obsoleto porque ya desde los años 80 tenemos a una Thatcher, tenemos a un Ronald Reagan que nos mete el rollo neoliberal, que es el capitalismo más salvaje, ¿no? Si el capitalismo había sido salvaje, viene lo liberal y esto se multiplica por 3, ¿no? Y algunos todavía más lo siguen llevando al extremo del extremo del extremo, ¿no? Y ahí empiezan a cambiar muchas cosas. También para los propios nazis, donde se dan cuenta de que después de todo el rollo negativo que han tenido con el Holocausto y demás, volver a salir con el tema de los judíos como que no es políticamente correcto y que eso les va a pasar una factura que posiblemente nunca puedan asumir, y cambian judíos por inmigrantes y refugiados. Y es cuando empieza a pasar lo de los años 90, que empiezan a atacar las casas de los refugiados, las casas de los inmigrantes y demás. Es cuando salen las campañas de Refugees Welcome, cogen una nueva dinámica dentro del movimiento antifascista contra los nazis, pero en defensa de los nuevos judíos que en aquellos momentos empiezan a ser los refugiados y los inmigrantes. Y eso lo vemos porque generación tras generación eso va cambiando, ¿no? Tuvimos una primera generación de turcos que llegaron a Alemania, tuvimos una segunda generación que se mezcló con gente, por ejemplo, de Afganistán, y luego en los últimos años, pues bueno, lo hemos visto todos en televisión en directo, ¿no? Hemos tenido el tema de Siria, hemos tenido otra vez el tema de Afganistán, de un montón de puntos, donde han venido esta gente a Europa a intentar vivir, donde ya tenían una familia que ha sido en Alemania, porque ya eso va acumulando mucha gente, muchas generaciones, muchos años de llegada de gente de inmigrantes y de refugiados, pero lo que nos hemos encontrado en los últimos años es que los estados ya le quieren poner freno a todo eso, que los partidos políticos le quieren poner freno a todo eso y que se empiezan a compartir discursos. El discurso nazi supremacista, el discurso institucional, el discurso político. Y ahora hemos llegado a un punto que ya no hay diferencia entre un socialdemócrata de Suiza o de Dinamarca o de Noruega con uno de AfD en Alemania, y es un socialdemócrata y un nazi. Porque tienen el mismo discurso del supremacismo, del racismo, de la xenofobia contra el nuevo judío, que es el refugiado y el inmigrante. Y eso es una mancha que se ha extendido por toda Europa. Y es un poco lo que se está, sobre todo, intentando dar respuesta en Alemania. La aparición de AfD y demás, ¿no? Entonces, en estos momentos por allí, pues están en unos momentos convulsos de cambio. Están viendo un ascenso disparado en todos los Länder alemanes y en todas las poblaciones alemanes donde se han ido haciendo elecciones, donde AfD empieza a tener un reflejo político del 18% al 20%, y a todo eso hay que darle respuesta. Venimos de un año que en Alemania se han movido más de 3 millones de antifascistas, entre 3 y 4 millones de antifascistas, durante casi 5 meses, en manifestaciones cada 10 días, cada 15 días, 30, 40, 25, en las ciudades más grandes de Alemania, en los pueblos más grandes de Alemania, en barrios referenciales de Alemania potentes, porque eso ya, o sea, se ha ido de las manos
A las instituciones alemanas, a los partidos políticos tradicionales alemanes, se les ha ido de las manos. Y entonces otra vez los que tienen que volver a responder pues es el movimiento antifascista, porque no hay otra. Desde posturas burguesas ya no capitalistas, sino neoliberales, el enemigo para ellos no va a ser un nazi, porque el nazi le han comprado el discurso y no se van a llevar ellos mismos su propia contradicción para adelante. Entonces, ¿cuál vuelve a ser otra vez el enemigo? Pues vuelve a ser el enemigo el antifascista, el antirracista, el colectivo LGTBI, las feministas, los internacionalistas, la gente más fuerte, más potente, más comprometida dentro de la izquierda, que da respuesta pues, a esos partidos políticos que se nos han vendido, a esas instituciones que están corrompidas y corruptas, y a esa realidad que tenemos ahora mismo en Europa. Y esa es un poco la lectura que se hace desde este libro, todo el arco cronológico. Dentro de lo que no viene en el libro, ¿hemos censurado algo? ¿Hemos quitado algo? Hemos quitado algo porque nos iba a ser muy difícil desde Euskal Herria o desde el Estado español explicarlo o defender una postura que ellos tienen en Alemania, que es el tema de Palestina. Tú lo acabas de decir, es ese tema, es el follón que ha habido con el San Pauli, las diferencias que hay ahora entre grupos antifascistas de Alemania. ¿Por qué? Por ese tema de la no desnazificación total, que no llegaron a hacer, que no es real. Por ese rollo de sentimiento de culpa por todo el tema del Holocausto, que lo vuelcan de mala manera desde nuestro punto de vista, desde Euskal Herria y desde aquí, desde el Estado español, en una inmensa mayoría, de que no saben diferenciar entre antisionismo. Porque ¿qué es el sionismo? Es el fascismo israelí y el antisemitismo. Y para mucha gente ahora en Alemania las dos cosas son lo mismo. Y desde nuestra perspectiva política, desde lo que hemos conocido en los últimos años, pues para nada es lo mismo. Desde saber lo que pasó en 1945 en Alemania con el tema judío, hasta lo que está pasando ahora mismo en Gaza. No es para nada lo mismo. Ese arco cronológico han pasado muchas cosas, ha habido muchos lavados de manos por parte de las potencias, tanto americana como inglesa sobre todo, que eran las coloniales de lo que era Palestina, pues un poco lo que viene a ser el caso aquí con el Sáhara, ¿no? Y con Marruecos. Que ahora nos viene el compañero Pedro y nos dice que los marroquíes son guays con el tema del Sáhara y que los otros que tienen que ser una provincia más, que bueno, que ya les montarán algo para que se sientan a gusto. Pues no, esos son temas heredados del colonialismo, del imperialismo, que desde posturas colonialistas, imperialistas y autoritarias, con un capitalismo y con unas ideas neoliberales ahora, pues tenemos el follón montado que tenemos allí en Alemania. Entonces, pues bueno, ese capítulo, como nosotros no lo vamos a defender y no somos quien también para criticarlos, en ese punto tendría que venir alguien de Alemania y decir, oye, estamos así, 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 pensamos esto. Nosotros no podemos usurpar ese tema. Entonces, no es que esté censurado, porque lo estamos explicando ahora. Lo que sí decimos es que ese capítulo, con lo referente a lo que está pasando ahora en Gaza y con todo el conflicto que tienen ellos abierto allí, pues no ha lugar a que lo meteríamos porque no somos los indicados para hablar de eso, sí para opinar, pero no para defender ni... Una preguntilla, ¿la versión alemana sí que se habla de eso? ¿Eh? En los capítulos nuevos que ha sacado, que irá incorporando a las nuevas ediciones que saque él en el alemán, sí hablará de eso. Y en las charlas y en las presentaciones que se hagan también.
Lo que pasa es que por parte del grupo que tú has dicho antes, están en una postura de no querer hablar. Aquí no quiero hablar del tema este. De este tema no se habla y solo hay una postura, que es antisemitismo y antisionismo es lo mismo. Y con eso para adelante. Y somos culpables del holocausto y de eso no se habla. Y hablar de esto significa que te pones en posturas de... También es cierto que en Alemania es muy peculiar, ¿no? Porque ves a las movilizaciones nazis. Nosotros allí estuvimos viendo una movilización de Rudolf Hess por un aniversario y demás. Vimos a gente de aquí de Madrid que fueron con la pancarta de la División Azul, que habéis visto las camisetas estas últimamente, y los vimos allí. Y iban con banderas ya de Arabia Saudita, iban con banderas de Irak, iban con banderas de tal. Y luego resulta que estos grupos antifascistas en Alemania, muchos de ellos pues van con la bandera de Israel, ¿no? También tenemos la parte israelí, que son antisionistas, ¿no? Hay muchos vídeos ahora circulando por redes sociales, sobre todo en Inglaterra, algunos en Alemania y muchos en Estados Unidos, que son gente religiosa, judía, hebrea, y que se movilizan y se manifiestan contra el sionismo. Y que son los sionistas israelíes los que manejan la tela, los que se enfrentan a ellos, diciendo que andáis vosotros con terroristas apoyándolos, no sé qué, para aquí, para allá y tal. Entonces esa es nuestra visión y cómo lo vemos desde aquí. En Alemania eso es... En los últimos meses podemos decir que la historia ha cambiado. Un poquitín... Pues claro, cuando ya tienes 40 y no sé cuántos mil muertos encima de la mesa, tenemos no sé cuántos heridos y demás, la cosa ya peta. Ya cambia un poquitín, pero hasta ahí. Entonces, por eso ha sido el tema de... Que eso daría, como le comenté antes al compañero, daría para una charla de 1 hora, solamente con este tema. Pero bueno, tampoco no queremos ir engañando a nadie por si mañana cae en sus manos una versión alemana actualizada y de, joder, estos los vascos estos no han metido el tema de... Pues bueno, tiene una explicación. No es censura, es simplemente que no nos veríamos con la capacidad de defender una postura que tienen ellos o cómo ellos desde allí lo ven, todo este tema, cuando nosotros aquí la tenemos muy clara. Pues venga, ánimos estáis. Es que ricasco, gracias.